Muy buenas noches. Para seguir con el foro académico de tiempos de cambio, movimientos sociales, democracia y políticas públicas, el día de hoy vamos a presentar la mesa número 8 acerca de violencias de género, desigualdad, acoso e inseguridad laboral, violencia física y vulnerabilidad social y jurídica. Ana Isabel Fontecilla Carbolel va a ser la que va a moderar esta mesa y, bueno, voy a leer su currículum. Doctora en Estudios de Desarrollo por la University del Reino Unido. Actualmente se desempeña en diversas investigaciones sobre desarrollo y gestión ambiental, género, medios de vida en áreas rurales, representaciones sociales del agua y el cambio climático. Ha publicado artículos en diversas revistas como la Red de Investigación Urbana, entre otras. Pertenece al cuerpo académico sobre el espacio, tiempo, cultura del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Pues bueno, sean bienvenidos todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Yo agradezco mucho la invitación a moderar esta mesa. Realmente siempre es un placer escuchar a mujeres académicas hablando de lo que es su campo y de lo que dominan, y además nos comparten con mucha generosidad. Entonces, para abreviar tiempo, tengo aquí, van ustedes a ver las semblanzas de ellas, pero primero quiero agradecer a todas y todos los asistentes, particularmente a la secretaria académica de la universidad que está presente. Disculpen que yo con esto no veo dónde están. Y la directora del área de humanidades. Muchas gracias. Y bueno, gracias también, repito, por la invitación a moderar esta mesa. Entonces, bueno, vamos rápidamente les voy solo a presentar a quienes van a participar en la mesa y hacer una breve introducción con la intención de que el tiempo realmente sea para ellas, ¿no? Para que expongan sus ideas y lo que nos vienen a compartir. Entonces, en primer lugar tenemos a la doctora Pilar Velázquez Lacoste, que está conectada en línea. Ella actualmente es profesora investigadora bajo la modalidad de cátedra CONACYT. Muchas gracias, doctora. ¿Sí nos escucha? Sí, creo que sí. En segundo lugar, vamos a tener la participación de la maestra Anabel Ojeda Gutiérrez, quien actualmente es coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Y por último, pero no menos importante, le agradecemos también a la doctora María Eugenia Guadarrama Olivera, que es académica de nuestra institución y adscrita al Centro de Estudios de Género de nuestra universidad. Entonces, básicamente, como ya escucharon el título de la mesa, la verdad, cuando yo lo leí, pues tiene muchas dimensiones, ¿no? Y tiene varias cosas que se entrecruzan. Entonces, a mí más que hacer una introducción, yo quisiera plantear preguntas, no para que las respondan las personas, las académicas de la mesa, sino para que la tengamos todas y todas presente en nuestra cabeza, ¿no? Cómo estas cosas se conectan. Entonces, en principio, pensaba en qué condiciones son comunes y al mismo tiempo particulares para distintos tipos de mujeres, digamos, desde una perspectiva de interseccionalidad, mujeres que están cruzadas por ejes de desigualdad, de clase, de género, de etnia y de raza, como se plantea desde la postura decolonial. Cómo estas condiciones pueden ser comunes y al mismo tiempo particulares en el terreno laboral. Cómo se concatenan las violencias que experimentamos las mujeres en espacios públicos, entre comillas, y privados, como nos mostró ahora el confinamiento. Lo público y lo privado no tienen fronteras tan nítidas. Y la otra cosa que creo que está en el aire es cuáles han sido los avances, obstáculos y, pienso yo, zancadillas que se presentan y se han observado en el ámbito jurídico para frenar la violencia hacia las mujeres por razones de género. Y la última, que tiene que ver más con todo el evento en general, pero en particular con esta mesa, es cómo los movimientos feministas han contribuido a empujar las agendas jurídicas, así como para reconocer y visibilizar estas violencias en lo general, pero también con nombre y apellido. Entonces, pues, sin más, doy la palabra primero a la doctora Pilar Velázquez Lacoste. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muchísimas gracias. Ante todo, pues, estoy muy agradecida por la invitación a la doctora Judith Páez Panagua y a sus colaboradoras. Bueno, sé que cuento con muy poco tiempo, así que pues me gustaría, más que darle lectura a un manuscrito como tal,
compartir algunas reflexiones que tienen que ver sobre todo con algunas notas teóricas que tienen por objetivo intentar dar cuenta, entender qué pasa con la violencia doméstica que viven las mujeres. Por eso titulé más o menos las líneas que guiarán mi exposición: género, orden de género y domesticidad, algunas reflexiones teóricas para pensar la violencia doméstica contra las mujeres. Voy a plantear estas reflexiones en torno, digamos, a dos grandes temas. El primero tiene que ver con establecer una clara caracterización de lo que sería la domesticidad y por qué precisamente la domesticidad supone ser, desde mi particular punto de vista, uno de los obstáculos más importantes a la consolidación de la democracia contemporánea. Es decir, en la medida en que la domesticidad en pleno siglo XXI sigue perpetuando una lógica de desigualdad profundamente legítima, normalizada, naturalizada, en esa medida está reproduciendo no solamente una serie de lógicas de interacción, una serie de relaciones sociales en el seno de la dinámica familiar, pero además una serie de subjetividades que van a dificultar las relaciones de igualdad, de justicia, de autonomía, de libertad en aquellos espacios fuera de lo doméstico, por lo tanto van a obstaculizar la consolidación de una democracia. Pero esto evidentemente tiene que ver con que, esto sería una segunda parte de la explicación, con que esta forma en que se fraguan estos espacios, de los cuales la domesticidad es uno de los espacios centrales para entender cómo queda constituida la modernidad, están indisolublemente ligados con un orden de género. Es decir, no es gratuito que en pleno siglo XXI sigamos pensando, por lo menos en el imaginario social dominante, a las mujeres estrictamente vinculadas con la domesticidad. No con el ámbito político, no con el ámbito público, no con el ámbito laboral, no con el ámbito académico, no con el ámbito deportivo o científico, sino con el espacio de la casa. Es decir, ese espacio que las ha mantenido en una situación de subordinación, de marginación, y en la que, debido al papel en que la modernidad las define, las sitúa en estas lógicas de subordinación, de las cuales habrá una N cantidad de expresiones, entre las cuales la violencia que se vive en casa pues es una de las más cruentas y más graves de las que nuestro país nos da cuenta cotidianamente. Entonces, pues bueno, para no agotar el tiempo, insisto, el documento está planteado no como una ponencia como tal, sino como una serie de reflexiones que me gustaría compartirles aquí. En primer lugar, decía yo, tendríamos que entender qué estamos entendiendo por domesticidad. Y domesticidad lo entendemos como ese espacio que en la modernidad queda definido como algo totalmente distinto a aquel espacio que conocemos como de lo público, pero también, desde luego, es totalmente distinto a aquel espacio que conocemos como lo privado, aun cuando convencionalmente siempre hemos querido entender que lo privado es sinónimo de lo doméstico, y eso es una lógica totalmente errónea que por lo menos desde algunos años el feminismo ha tratado de ir demarcando y aclarando cada vez con más recursos teórico-analíticos, históricos incluso, para decir y sostener que lo doméstico es distinto de lo privado. Entonces, estaríamos por ahí entendiendo que hablamos de un espacio con una lógica de interacción específica, con una serie de actores específicos que establecen relaciones sociales en función de un principio, y esto es fundamental, de desigualdad natural. Es decir, es un espacio que, a diferencia de aquel que conocemos como lo público, ancla sus lógicas de interacción social
a partir de una lógica legítima que está anclada en la suposición consensuada de que las personas que ahí conviven, hombres y mujeres que ahí conviven, niños, niñas, adultos mayores, son legítimamente desiguales. Y aun cuando estemos hablando de una lógica moderna, este espacio va a perpetuar esa lógica tradicional intrínseca que le caracterice para no ser tocado y afectado por estos principios que trae aparejada la modernidad, que es el de autonomía, el de igualdad, el de justicia, el de libertad. La lógica doméstica va a permanecer ajena a estos principios, por lo tanto, van a ser precisamente las mujeres las que van a quedar asociadas a este espacio. Entonces, eso nos da algunos elementos sin tener el tiempo, desde luego, para poder caracterizar e ir digamos, a las definiciones más complejas y teóricas sobre las que se ha tratado este espacio, pero sí nos da elementos entonces para pensar que estamos hablando de un espacio en el que rige una lógica de subordinación profundamente natural, decía yo, profundamente asumida, profundamente legitimada, en la que, desde luego, tenemos hoy una N cantidad de expresiones que van a dar cuenta de que ahí esa violencia que se ejerce, en muchos casos, es asumida como normal. Ese trabajo que en México está claramente documentado, donde el trabajo doméstico y de cuidado es radicalmente feminizado y está totalmente diferenciado en términos de las horas que dedican las mujeres a ese tipo de quehaceres a diferencia de lo que dedican los varones, esas prácticas, esas actitudes están ampliamente consensuadas, ampliamente legitimadas. Esta desigualdad, como sabemos, va a constituirse a partir de que las personas que ahí se constituyen se van a concebir de maneras radicalmente distintas entre sí. Es decir, quienes ahí se asumen varones saben que detentan una identidad, una subjetividad que es totalmente distinta a quienes ahí juegan o desempeñan el papel de mujeres. Y esto ciertamente, decía yo, resulta ampliamente o totalmente contradictorio con esta lógica moderna que por lo menos en las sociedades occidentales y que después se importan aquellas que son sus herederas, queda clarísimo en el siglo XIX, en las que las mujeres quedan finalmente constituidas como aquellas mujeres ángeles del hogar, reinas del hogar, amas de casa, esposas, madres, pero no van a ser nunca entendidas ni como individuos, ni como ciudadanos, ni como trabajadores, ni como sujetos. Es decir, la forma en que se fragua este espacio es condición de posibilidad de la forma en que se van a fraguar otras identidades y otras lógicas de interacción en aquellos espacios distintos a la lógica doméstica. Es decir, que haya trabajadores, que haya ciudadanos, que haya políticos, depende de esta lógica que sienta las bases subjetivas y sociales en primera instancia en este primer espacio fundamental de socialización, que es el ámbito doméstico y en el que las mujeres juegan un papel central, no solamente por permitir las condiciones básicas de reproducción de las otras esferas, sino porque justamente son a partir de la configuración identitaria de las mujeres que se construyen las otras identidades opuestas. Es decir, donde se construyen realmente las identidades relevantes para la modernidad y desde luego para el análisis político contemporáneo, que es dar cuenta pues, de lo que sucede en el Estado, en el ámbito del trabajo, de la fábrica, pero nunca de lo que sucede en ese espacio fundamental que es la casa. Lo que ahí sucede no es relevante, de eso no da cuenta la teoría política, el pensamiento filosófico, el pensamiento sociológico, el pensamiento económico.
da cuenta de lo realmente importante que es lo que hace el individuo, ciudadano, trabajador, político, hombre de Estado, pero no del trabajo, por ejemplo, que sucede o de las prácticas que se dan en la singularidad de la dinámica doméstica. ¿Por qué entonces hablar? Una disculpa, doctora. Perdón, yo me omití explicar la dinámica porque la sabemos aquí en la mesa. Cada una de ellas tiene 10 minutos para exponer y después hay otro espacio para las preguntas. Discúlpeme que la interrumpa, si pudiera ir cerrando para poder distribuir el tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, estoy por terminar con estas últimas líneas. Decíamos entonces que es el único espacio al que esta modernidad no ejerce sus efectos y por lo tanto sigue, pese a el paso de los siglos y pese a estar inserto en una lógica supuestamente moderna, perpetuando estas lógicas. ¿Por qué es importante entonces hablar de los problemas que nos genera esta esfera para la consecución de una democracia, para la resolución de problemas tan gravísimos como los que hoy prevalecen en México, como es el feminicidio, la violencia sexual, el acoso laboral, las distintas expresiones que tenemos hoy en razón de desigualdad de género? Porque precisamente es en este espacio donde se construyen una serie de identidades y mensajes anclados en la marginalidad, subordinación, exclusión sistemática, simbólica y real de las mujeres en este espacio, que además es consensuada por la sociedad, que es legitimada y que así, según nuestro imaginario social dominante, debe de permanecer. ¿Cuáles serán entonces las relaciones que esperamos que establezcan las mujeres, las niñas, las adultas mayores, los varones, los niños, cuando los mensajes, las lógicas de interacción, las identidades que ahí hemos fraguado, están ancladas justamente a lógicas de desigualdad, de subordinación, a una serie de rituales en los que constantemente lo que nos estamos diciendo es que todas y todas ahí somos diferentes, jugamos papeles diferentes, que así debe de ser cuando una mujer está trabajando muchísimo más horas de las que su condición le permite, cuando una mujer depende económicamente. Es decir, este espacio, insisto, para mí sigue siendo uno de los grandes obstáculos, retos y desafíos a atender, entender, para poder enfrentar y comprender, diría yo, casi la totalidad de los problemas que enfrentan hoy las mujeres, las niñas, en razón de la desigualdad de género que viven en espacios distintos al espacio de la casa. Muchísimas gracias. Como les comentaba hace un momento, la exposición de cada una de ellas será de 10 minutos y después tendremos un espacio para que se puedan hacer preguntas y comentarios y ellas pueden abundar en sus planteamientos. Entonces, sin más, le damos la palabra ahora a la maestra Anabel Ojeda Gutiérrez. Muchas gracias, bienvenida. Hola, buena tarde, noche. Qué gusto ver tantas y tantos estudiantes acá. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, el espacio es muy breve. Yo también traté de estructurar reflexiones. El tema de la mesa es muy amplio. Entonces pensé, si me avisas cuando tenga 5 minutos para sí, de no hecho quedarme tengo, no quería hacerlo público, pero es 5, 3 y 1. Vale, gracias. Vale. Bueno, entonces miren, yo pensé el tema tan amplio de violencia física en el ámbito laboral, en el ámbito de justicia tal, como de origen, ¿no? Un origen bien importante, ya nos lo acaba de plantear la doctora Pilar. Yo pensé en cómo la misoginia se institucionaliza, cómo la misoginia permea, porque de origen muchas de estas instituciones educativas, laborales, de justicia, pues como que nacen misóginas. Cuando pensamos en misoginia, bueno, la definen como odio a las mujeres, pero no es un odio frontal en la mayoría de los casos, en algunos casos sí, no es un odio burdo, ¿no? Es un odio más bien de pensarse superior, es una devaluación
que puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Que no siempre la miramos porque justamente está esa violencia totalmente interiorizada y normalizada. Entonces no la miramos y sucede de muchas formas, algunas obvias y otras no. Por ejemplo, recién vi en un evento de mujeres en la ciencia y el título que le ponían a la nota era «Las mujeres podemos hacer ciencia tanto como los hombres o tan bien como los hombres». ¿Ustedes encuentran eso misógino? Levanten la mano quien sí, rápidamente, porque no hay mucho tiempo. Ok. La intención, muchas gracias, la intención de la nota no era ser misógino, al contrario, era nombrar y hacer valer y visibilizar a las mujeres científicas. Pero el referente son los hombres. Entonces es misógino porque de una manera inconsciente seguimos poniendo a las mujeres en un lugar de menosvalía, ¿no? Y eso nos vuelve intrusas. Intrusas en la universidad, intrusas en los lugares de trabajo, intrusas en el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque no es la casa. Y nuestro rol estereotipado, tal, ¿no? Hegemónico, es la casa. Entonces, como estamos siendo intrusas en ese espacio donde no deberíamos estar, siempre se nos están dando mensajes de aquí no deberías estar, que obviamente se traducen en distintas formas de violencia, en hostigamiento sexual, en acoso sexual, en violencia económica y patrimonial, en falta de igualdad sustantiva para cuando, lo que mencionaba la doctora Pilar, cuando las mujeres tenemos la mayor carga del trabajo de cuidados y doméstico, ¿no? Pero ahora también tenemos una carga completa de trabajo remunerado y entonces cuando en la mayor parte de las instituciones, universidades, centros de trabajo, justicia, de todos lados, no hay política alguna de conciliación, entonces si te toca llevar al hijo o a la hija al trabajo, te dicen que qué poco profesional y que qué bárbara, ¿no? No dicen, bueno, está ejerciendo su maternidad y su derecho a trabajar como tiene que ser. Entonces, a partir de eso, esta misoginia se institucionaliza. Todas estas cosas son dispositivos constantes que nos están diciendo, tú no deberías estar acá. ¿Y nosotras cómo respondemos? Pues respondemos en una larga lista de acciones durante mucho tiempo y muy recientemente, pues a través del activismo, del activismo feminista de una manera muy potente, ¿no? A través de las estudiantes, aprovechamos para saludar a las compañeras chilenas que han dado gran batalla, a través de mucho movimiento en hacer políticas públicas, en intervenir en la legislación, en generar nuevas leyes, en generar eventos artísticos, muchas formas para a partir de eso tratar también de empezar a institucionalizar los derechos nuestros, a ser tratadas en términos de igualdad. Así que hoy existe una cosa que se llama igualdad de facto, porque en la Constitución, en los derechos no sé cuáles y en todos los papeles, dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos, en la universidad también y en todos lados. Pero así no es, porque no existe todavía lo que se llama igualdad sustantiva. Porque esta idea de desigualdad que nos planteaba la doctora Pilar en el hogar, de este pensamiento, de una desigualdad que es justa, pues, que es ese como chip feminista, digo chip misógino, como la sinopsis misógina. Entonces, esa no nos permite existir como titulares de derechos todavía, sino como receptoras o depositarias de derechos. Y entonces oímos cosas como, en el año 1954 se le otorgó el voto a la mujer, no se le otorgó, nadie se lo otorgó. Las mujeres lucharon y se lo ganaron y las encarcelaron y las mataron por eso. O sea, no es
que hombre, gracias por darme el regalo de permitirme votar, así no funciona, ¿no? Y eso es todavía lo que está en lucha. La esperanza pues está en los activismos, en que se está institucionalizando, el camino todavía es largo, ¿no? Yo veo que vamos avanzando y que tenemos que seguir empujando, ¿no? Rita Segato dice que estamos en un momento como crisis, como parteaguas, entre que nos inmovilicen de miedo o sigamos. Y creo que la mayoría elegimos seguir. Entonces, bueno, pues eso era lo que les quería contar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, por acotar el tiempo, ahora vamos a darle la palabra a la doctora María Eugenia Guadarrama y como vamos muy bien en tiempo, va a haber oportunidad de muchos comentarios y preguntas. Bueno, pues gracias. Gracias por esta invitación y es un gusto participar aquí con Ana, con Pilar y con Anabel. Y mi trabajo no tiene un título como el de Pilar, pero tiene una dedicatoria a las estudiantes universitarias. Sobre nuestra mesa, primero decir que su nombre es más grande que la propia mesa. Esto significa que la problemática de la violencia es tan amplia, tan diversa, tan inabarcable, que no cabe en un solo título. Segundo, decir que el tema de la violencia ha sido estudiado, analizado, clasificado, diagnosticado, incorporado a leyes, que ha requerido de la elaboración de protocolos o reglamentos para, como reza la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevenirla, sancionarla y erradicarla. Que se han tratado de definir sus características y procesos y que tiene un carácter estructural, entre otras cosas. A pesar de todo ello y más, de todos los esfuerzos y de los buenos intentos, sigue siendo una problemática que abarca todos los ámbitos sociales, a todas las personas, ¿ya no se oye? No, algo que... A todas las personas y a todos los sectores, y que en lugar de disminuir va en aumento. Esto lo sabemos, lo vivimos, lo leemos y lo hablamos cotidianamente en el país, en Veracruz y en nuestros entornos más inmediatos. Y como la problemática es tan amplia, como tiene tantas aristas, caras o facetas, me quiero referir solo al ámbito escolar universitario, que es mi ámbito laboral y que no escapa a la escalada de violencia, ni quien nos encontramos ahí somos, o deberíamos ser, ajenas o ajenos a esta problemática. Mucha gente piensa que el espacio universitario es un espacio seguro, armonioso, donde se respetan los derechos humanos de las personas que forman parte de sus comunidades y que éstas gozan de condiciones de equidad, igualdad, sin violencia de ningún tipo ni discriminación por cualquier causa. Sabemos que esto no es así y que las estudiantes y las personas de la diversidad sexual son quienes más viven condiciones de violencia en el ámbito universitario. De esta población quiero resaltar la situación de las estudiantes universitarias, quienes experimentan prácticas de dominación y poder que son pan de cada día por parte del profesorado u otros estudiantes y de personal vario que es parte de la comunidad, como el administrativo, manual, de vigilancia y más. Para tener un rápido panorama actual de la violencia hacia las mujeres, podemos mencionar algunos de los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en DIRE 2021. Esta encuesta señala que un 70.1% de las mujeres de 15 años y más representan un total de 50.5 millones de mujeres, ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, donde la violencia psicológica es la de mayor prevalencia con un 51.6%, seguida de la violencia sexual con un 49.7%. Estos datos, comparados con los de la INDIRE 2016, muestran que hubo un incremento de 4 puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de su vida y que la violencia sexual registró el mayor aumento con 8.4 puntos porcentuales. Específicamente sobre la violencia en el ámbito escolar, la encuesta señala que las mujeres la han vivido a lo largo de su vida, son el 32.3% de las mujeres y que el 32.3% experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante. Estas mujeres se identificaron como principales personas agresoras a lo largo de su vida escolar a un compañero en un 43.4%,
a un maestro en un 16.8% y a una compañera en un 13.6%. Los datos para el ámbito escolar señalan que la violencia experimentada por las mujeres que asistieron a la escuela aumentó en 2.8 puntos porcentuales respecto a 2016. En este sentido, creo que debemos multiplicar esfuerzos para evaluar, así como transformar, los mecanismos y modalidades para informar y formar al estudiantado y, claro, a todas y todos los integrantes de las comunidades universitarias, así como analizar los resultados obtenidos hasta ahora en los posibles espacios de diálogo y encuentro que se han dado con las estudiantes para poder mejorarlos. Hay que impulsar, promover y facilitar con la colaboración de académicas y académicos especialistas la formación, capacitación e información de integrantes del personal académico con la finalidad de abrir espacios de reflexión para hacer conciencia de diversas problemáticas que violentan los derechos de las y los jóvenes, de colegas académicas o académicos e integrantes del personal administrativo y manual que cotidianamente pueden sufrir eventos de violencia, hostigamiento y acoso sexual, discriminación por su orientación y o identidad sexual, por no cumplir los mandatos tradicionales de ser hombres y mujeres. Problemáticas que, como decía Pilar, al estar naturalizadas se vuelven normales o no se consideran asuntos que las universidades deban de atender. Por otro lado, es preciso considerar que el establecimiento de protocolos institucionales no puede ser la única medida contra la violencia hacia las mujeres. Debe ir acompañada de medidas de sensibilización, formación e información. No basta un curso o una campaña para crear cambios, sino que resulta fundamental un proceso de formación e información de mayor calado para generar un aprendizaje que permite reconocer el origen de nuestras representaciones sociales sobre la violencia contra las mujeres y sobre el acoso y el hostigamiento sexual que conduzca a definir los mecanismos para transformarlas. Pero sobre todo, y junto a lo anterior, debemos atender y escuchar las voces de las estudiantes, incorporar sus demandas y propuestas que ya con su enorme capacidad de agencia, de poder y de acción, las hacen conocer, las manifiestan, las denuncian a través de tendederos, marchas, colectivas o redes sociales, entre otras formas. Es de suma importancia la participación de las propias estudiantes universitarias en la elaboración de medidas para enfrentar esta violencia que existe en las instituciones de educación superior, así como en el diseño de políticas, reglamentos y acciones institucionales, pues tradicionalmente han sido consideradas más como casos ocurridos o parte de las estadísticas y no como participantes activas y propositivas en la construcción de soluciones. En este sentido, hay que considerar la intervención cada día más organizada de las estudiantes para denunciar el acoso de otros alumnos, pero sobre todo el hostigamiento de profesores que forman parte de sus programas de estudio. Estas denuncias son frecuentemente frenadas por los órganos colegiados de las entidades correspondientes, que en numerosas ocasiones hacen caso omiso de ellas y asumen actitudes de complicidad con sus colegas implicados. Esto deriva en la impunidad de los maestros y facilita la frecuencia y gravedad de sus agresiones hacia las estudiantes e inclusive hacia sus colegas, colaboradoras y trabajadoras administrativas. Hoy, a casi 4 décadas de los primeros intentos por incidir en el espacio formal de las instituciones de educación superior, es palpable que a nivel discursivo las autoridades universitarias se pronuncian por la necesidad de cambios para alcanzar la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos de las mujeres y de personas diverso-genéricas, de no discriminación y de no violencia contra las mujeres. Empero, aún no se construyen las condiciones reales para asegurar esta metamorfosis ni para resolver las causas que la propician. Por todo lo anterior, es forzoso que exista en las instituciones de educación superior una voluntad política y un convencimiento de las autoridades que posibiliten diseñar, implementar y evaluar políticas reales de equidad e igualdad y de no discriminación entre los géneros, que se pueda contar con personal formado, capacitado y especializado en género y concretamente en violencia contra las mujeres, que se establezca una estructura orgánica con facultades normativas y de supervisión para la cabal inclusión de las políticas de género que prevengan la violencia contra las mujeres, que se cuente con un presupuesto suficiente para realizar y sostener acciones en dicho sentido, que se lleven a cabo tareas de diagnóstico, planeación, seguimiento, evaluación y diseño de indicadores en la materia para evaluar y dar seguimiento a las medidas implementadas y
poder conocer los resultados de las políticas, proyectos e iniciativas puestas en marcha en las instituciones. Que se definan instancias y mecanismos que garanticen la atención y sanción de las conductas de acoso y hostigamiento sexual e impidan la impunidad, además de garantizar la atención oportuna y eficaz de las víctimas, que se promueva la investigación sobre esta problemática para obtener indicadores confiables, que se incluya la lucha contra el sexismo y la violencia en el currículo escolar, que se mantenga un programa de educación continua dirigido a toda la comunidad universitaria con el fin de promover la prevención del acoso y hostigamiento sexual y otras formas de violencia, que se sostenga una instancia universitaria que proporcione asistencia legal y psicológica a víctimas de violencia contra las mujeres y de acoso y hostigamiento sexual, y que quienes asuman posiciones de incidencia, transformación y control de la cultura académica donde se construyan nuevas relaciones de género, lo hagan, como siempre repito, con una mirada feminista. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Creo que nos han dejado más inquietudes, ¿no? Y esto se puede ver en las que ya surgieron preguntas de la gente y de las personas que están en el público como audiencia, ¿verdad? Y si tienen algunas otras, si nos da tiempo, pueden hacérnosla llegar, porque como se graba a través del micrófono, necesitamos que nos las pasen a través de papelitos que están, que los pueden recoger quienes están apoyando en esta labor. Y bueno, yo organicé las que llegaron aquí. Pienso que hay algunas que pueden tener respuesta por cualquiera de las ponentes, y hay algunas muy específicas, pero si les parece bien, voy a plantear las que son generales y voy a leerlas despacio porque son largas algunas de ellas, para que puedan pues tomar alguna nota. Dice, una de ellas dice: ¿algún día podrá dejar de haber violencia hacia las mujeres? ¿Cómo podría reducirse la violencia misógina? Y otra aquí dice: ¿cuáles son las señales que identifican al acoso laboral? Algunas mujeres pueden callar ante estas situaciones, tal vez por temor a perder su trabajo, pero tal vez hay señales que hacen visible este acoso. ¿Cuáles son? ¿Cómo se pueden identificar? Estas son como las generales. Otra que es aquí general es: ¿cuál consideran ustedes que podría ser una solución viable, me imagino, ante los académicos y personas en las instituciones que todavía tienen y se manejan con pensamientos misóginos y machistas? Ok, estas son en concreto para María Eugenia. Voy a plantear una para la doctora Pilar, y si quieren hacemos una primera ronda a partir de la respuesta de la doctora Pilar. ¿Qué actor o actriz social es quien puede impulsar cambios en la configuración de lo doméstico para avanzar en la transformación de las subjetividades opresoras? Entonces, si les parece bien, ahora podemos hacer una ronda para las preguntas generales y la doctora Pilar, y después hago preguntas muy específicas tanto para la maestra Anabel como para la doctora María Eugenia. ¿Quién quisiera comenzar, doctora Pilar? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Voy a empezar con esta pregunta específica por si alguna de las compañeras de la mesa quiere dar respuesta a alguna de las generales. ¿Qué actor o sujeto integrante de la domesticidad puede dar o impulsar cambios en este espacio? Es una responsabilidad que les compete a todas las personas que conviven en esa esfera. Es decir, es un acto que les corresponde desde luego que a los varones, en tanto que integrantes de una familia. Por familia no quiero referirme a esta instancia convencional conformada por esta lógica hegemónica de que la familia es papá, mamá, hijos e hijas, sino a una diversidad en la que hoy pueden caber expresiones de lo más diversas. Y en ese sentido, yo apelaría pues ciertamente al trabajo de reflexión de hombres, mujeres, niños, niñas, adultas, adultos,
subjetividades diversas que están en ese espacio y que desanclándonos un poco de las lógicas en las que se entiende o se quiere concebir que las mujeres somos víctimas históricas de estos hombres, que no nos apoya en nada una reflexión de esa naturaleza, más bien que pensemos en términos un poco más complejos, en donde ciertamente varones, mujeres, todas las personas somos responsables de los actos, pensamientos, actitudes que llevamos en un espacio de interacción tan complejo como el de la casa, donde ciertamente a todas las personas que ahí conviven les compete impulsar cambios desde los más nimios, como cooperar todas y todos en el trabajo doméstico, por ejemplo, hasta hacer trabajos de autocrítica para ver cuál es la forma en que yo como persona me conduzco en esa lógica familiar y qué puedo hacer para el pleno desarrollo de la personalidad, de la libertad, del uso del tiempo, del cuidado de sí mismo, de sí misma, puedo beneficiar o favorecer a todas las personas con las que convivimos. Y eso de ninguna manera significa pensar desde una lógica en la que son un bando de las mujeres contra de los varones, viceversa, no, simplemente pensar en términos de que hemos socializado en una cultura cuyos códigos de intelección nos han codificado que estas lógicas de desigualdad las hemos incorporado, las hemos asumido, las hemos normalizado, y que en esa medida en que han sido constructos sociales, culturales, son susceptibles de modificación y, pues, por supuesto, de transformación colectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la reflexión que yo compartiría para esa pregunta. Para la maestra Anabel, y después las otras tienen que ver con la universidad. Entonces, si me permiten, voy a hacer la pregunta, la directa, y después quiero leer las otras por si quieren a ustedes ambas contestar. La pregunta es: ¿qué estrategias políticas y micropolíticas pueden liberarnos de este papel o rol como intrusas? Algunas que preveas. Esa es la pregunta. Luego acá, estas tres tienen que ver con el ámbito universitario. Perdón, ¿puedo contestar? Porque es que si no se me va la onda. Gracias. Después puedo. Ay, ¿cómo era? Sí, la repito. ¿Qué estrategias políticas y micropolíticas pueden liberarnos de ese papel o rol como intrusas? Gracias, muchas gracias por la pregunta. Pienso en reclamar los espacios todo el tiempo, ¿no? En hacernos presentes, en tomar la escuela, la explanada de la facultad con tendederos, con exigencias, con formas de que, a ver, o sea, todavía de pronto dan miedo y todavía de pronto las estamos aprendiendo, ¿no? Pero estamos tomando espacios, estamos aquí hablando en una mesa, antes no podíamos, bueno, antes, muy antes, pero tenemos que ir tomando espacios. Ahora, también es bien importante para mí que empiecen los hombres a trabajar masculinidades. Nosotras llevamos mucho tiempo trabajando feminismo y nuestros derechos, y no nos toca a nosotras hacer un curso de masculinidades, pero pues también está, me parece, que no les es tan fácil soltar el privilegio, ¿no? A mí me parece que esas son dos cuestiones fundamentales. Seguir tomando espacios de la noche, de la calle, de la escuela, del micrófono y de los que podamos, todos, por un lado, como estudiantes, ¿no? O sea, mi chamba como coordinadora de la unidad de género, pues es otra, ¿verdad? Mi responsabilidad es otra. Pero como estrategia micropolítica de acción, esa me parece importante. Y para los hombres, empezar a trabajar masculinidades que les van a quitar, sí, privilegios, pero me parece que también les van a permitir vivir más en paz. Eso.
Bien, muchas gracias. Bueno, miren, voy a leer estas tres porque creo que ambas pueden abordar estas preguntas. Y también la doctora Pilar, si quiere, pero tienen mucho que ver o están más relacionadas con la universidad. Aquí hay una nota y luego una pregunta. Dice, Veracruz ocupa el 4º lugar en el país en términos de violencia escolar, de acuerdo a la encuesta de 2021. Disculpen porque no logro leer bien aquí, pero dice, ¿hará algo la Universidad Veracruzana de manera específica sobre esto? Y otra de las preguntas también para el contexto universitario, ¿considera que a un nivel institucional educativo existe un sistema patriarcal que esté o está afectando los derechos de las mujeres? ¿Qué podemos hacer como mujeres universitarias para prevenir la violencia? ¿Por dónde debemos empezar? Y también otra pregunta que se relaciona, dice, ¿qué podemos hacer como alumnas para apoyar? Entonces, pues, como les decía, estas preguntas son muy en el contexto universitario. Ya, No. cualquiera Yo leí que una iba dirigida a la unidad de género. Sí, perdón, es que como es una letra. Pero bueno, a ver, Es que dice aquí centros y unidad, ambas. Perdón. cuando estamos hoy aquí, como decía Anabel, no puedo dejar de pensar hace 10, 20, 30 o 40 años, ¿no? Cómo hemos avanzado, qué hemos logrado y qué nos falta, ¿no? Alguna vez hablaba con alguna persona y decíamos algo así como la necedad, y me decía, no es necedad, es la tenacidad, ¿no? La tenacidad de poder hacer esos cambios que tienen unas causas muy profundas, ¿no? Por eso yo en mi participación hablaba de la necesidad de la reflexión. O sea, tenemos estos aprendizajes, como decía Pilar, naturalizados, normalizados, y cuando se pregunta por señales, es que no es que haya las señales, ¿no? Sino que sabemos que también cuando se dan esas condiciones de acoso, de hostigamiento, de violencia, de discriminación, de desigualdad, también se dan en un contexto en el que hay miedo, ¿no? En el que hay temores. Y bueno, yo me quiero seguir refiriendo a las estudiantes universitarias, donde también alguna vez una autoridad universitaria me pregunta, es que no entiendo por qué no denuncian. Pues sí, yo sí entiendo por qué no denuncian, porque tienen miedo, porque hay represalias, ¿sí? Porque sabemos que va a hablar con el director o en algunos casos con la directora y no le va a hacer caso, ¿sí? Porque mucha gente en la universidad piensa que las cuestiones de violencia no son cuestiones que la universidad deba atender, cuando sabemos que sí, o hay discusiones de, bueno, es que le pasó en la calle, le pasó en una fiesta. Entonces, seguimos siendo universitarias, no salimos de la, por ejemplo, en humanidades, ¿no? No salimos de la puerta y dejamos de ser universitarias. Entonces, creo que algunas de las vías ya las están haciendo las estudiantes, no todas, pero van en camino, ¿no? Estos grupos, estas colectivas, estos espacios, estos acompañamientos, y que muchos estudiantes hombres también están tomando conciencia de esta situación. No sé, los ritmos, ¿no? También tenemos esas discusiones con colegas hombres que tienen trabajos con hombres, y creo que son muy necesarios necesarias las acciones, como por ejemplo talleres. Alguna vez tuvimos talleres con estudiantes de antropología y estaban muy contentas, pero lo que nos pedían era hagan talleres para los profesores. Entonces, tenemos por delante muchas tareas y repito, la presencia y las voces y las propuestas de las estudiantes son muy importantes para que no haya desde arriba o desde un pequeño grupo solo la propuesta de estas políticas de actuación. Anabel, no sé. ¿Cuál era? Hay varias, pero tienen que ver, es que esta estaba dirigida a ambas, que hará algo la Universidad Veracruzana de manera específica y considera que a nivel institucional existe, en el sistema educativo existe un sistema patriarcal que está afectando los derechos de las mujeres
¿Y qué podemos hacer como mujeres universitarias para prevenir la violencia? ¿Por dónde empezar? Ok, sí. Bueno, ¿puedo tener los papelitos para sí, ir? sí, claro. Gracias. Sí existe una cultura patriarcal en la universidad que atenta contra los derechos de las mujeres. Y es porque la universidad nace patriarcal, ¿no? Estamos trabajando con eso, estamos haciendo muchas cosas, pero ustedes saben que también hay núcleos duros de personas pues que se oponen radicalmente, ¿no? A eso, a soltar la misoginia, ¿no? Y a vernos como iguales, pues porque tienen una misoginia muy profunda. Entonces sí, existe, lamentablemente existe. ¿Qué podemos hacer como alumnos, bueno, alumnas, estudiantes para apoyar? Pues que estén aquí ya es mucho, no es responsabilidad de ustedes, pero sí. Porque aunque aquí quienes estamos al frente de, bueno, yo en mi caso de este tema, ¿no? Como funcionaria de la universidad, somos responsables de generar políticas públicas, también hay una base de la forma de relacionarnos y de entender, ¿no? Las relaciones entre las personas y con nosotras mismas, con nosotros mismos, que es fundacional para la violencia en los espacios todos. Entonces, lo que nos toca a nosotras como funcionarios, pues es hacer todo lo posible por corregir todo esto y todo lo que decía la doctora Guadarrama, que los casos los podamos atender de mejor manera. Al último, me recuerdan, por favor, dejarles mis datos de contacto y así, por si las dudas. Hay muchas cosas que cambiar, que corregir, que hacer de manera más justa, más feminista, ¿no? Y estamos trabajándolo, pero esta es una cuestión estructural y cuesta, ¿no? Y hay cosas que no se ven. Lo que sí les toca a ustedes, chicas, chicos, chiques, es ser muy observadoras, muy observadores de sus relaciones. Y no, a ver, quiero como ser muy cuidadosa en cómo lo planteo. No me estoy refiriendo a esta cosa ahora de vete a la primera, porque sabemos que la violencia de género es una cosa mucho más profunda y que se arraiga y que introyectamos desde muy chiquitas y muy chiquitos los hombres también para ser víctimas o violentadoras y violentadores. Pero sí sean muy observadoras, observadores de los vínculos que están generando. Están en una época que debería de ser muy bonita de la existencia de las personas y después va a ser peor. Entonces, pues aprovechen ahora y de veras observen mucho sus relaciones. Esto sí, de los focos rojos. Ya cuando estás involucrada en una relación violenta, se necesita ayuda y apoyo y mucha fuerza para salir. Pero puedes empezar a ver, ¿no? Antes de estar hasta adentro. Analicen el amor romántico, por favor, que es súper dañino. Busquen, hagan redes, eso es bien importante. Hagan redes, mujeres y hombres, hagan redes. En redes somos más fuertes, organícense, ¿no? Acérquense, busquen, pregunten. Y si ya están, por la razón que sea, metidos en una relación violenta, busquen ayuda. Se pueden acercar con nosotras. No tenemos capacidad instalada para dar acompañamiento psicológico a todo el estudiante de la universidad, pues porque somos 3 psicólogas en la unidad de género, pero sí para canalizarles o sí para apoyarlas para generar redes, ¿no? O para integrarse a grupos, a círculos de mujeres o a colectivas que ya están hechas. Entonces, pues eso me parece que es lo que les toca a ustedes, ser muy observadoras de sus relaciones entre pares y empezar a exigir más. O es que no, eso no, o sea, no lo planteé bien. Como acercarse a las instancias que sí tienen, donde se les puede apoyar, aunque estén asustadas, piensen que pueden recibir represalias, aunque sepan que en la facultad siempre ha sido así, se pueden acercar con nosotras. Mi correo electrónico está en todas las páginas de la UB, el teléfono y la extensión también. Bueno, ahorita pues no lo puedo poner en la pantalla,
lo encuentran muy fácil en todos lados y está perfectamente bien en el procedimiento. Espero que nunca lo necesiten, pero venir directo con nosotras a la unidad de género por asesoría antes de tomar decisiones. Entonces, bueno, de verdad tenemos un compromiso. Yo tengo un compromiso y todas mis compañeras en la unidad tenemos un compromiso. Sabemos que todo esto está pasando, ¿no? O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo y decir, no, ya se acabó. Esta administración rectoral sí, ¿no? Nos presenta un discurso de derechos de las mujeres, de equidad y tal, y estamos haciendo todo lo posible por responder ese discurso. No todas las personas de la universidad son aliadas, son aliados, ¿no? La administración sí, pero pues somos miles por acá. Entonces, bueno, estamos intentando, sabemos también que hay desconfianza en la institución y entendemos por qué, pero pues espero que en los próximos años eso vaya cambiando. Espero haber contestado todo. Bueno, 2 minutos nos quedan. Creo que parte del sentido de sus preguntas son también qué hacemos nosotras desde el Centro de Estudios de Género, desde la coordinación de la unidad de género, porque creo que también es cierto que se les puede invitar a participar como ya lo hemos hecho, pero desde el Centro de Estudios de Género, que es donde yo trabajo, pues tenemos diferentes experiencias educativas y tenemos una maestría en estudios de género donde estamos formando a gente precisamente que sea consciente, que pueda aplicar estas cuestiones en sus áreas de trabajo, en su vida. Tenemos algunas experiencias electivas y hemos propuesto en diferentes ocasiones que en el nuevo modelo, que ya no es tan nuevo, que haya un nuevo modelo, que sea como en otras universidades, que ya haya un curso que lleven todas las personas que estén estudiando las licenciaturas sobre cuestiones de género, que se multipliquen los talleres que podamos dar dirigido a estudiantes, a personal académico, a todo tipo de personal, pero sí insisto en que somos pocas personas y es mucha la tarea, pero repito, la palabra tenacidad es importante y pues ahí estamos y cuando quieran acercarse al centro, que es un pequeño espacio que está en humanidades, esperemos que crezca pronto, pues ahí estamos para apoyarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permiten unas palabras, bueno, que quería para cerrar, ¿verdad? Una es recordarles que en cada entidad, facultad o instituto existe un enlace, una persona que es el enlace de género, que es la instancia más inmediata que conecta con la unidad o con el centro de estudios de género. Entonces hay una en cada entidad, eso es importante tenerlo presente. Y bueno, sobre lo que aquí hemos visto y escuchado, creo que nos queda claro que es un compromiso de todas, todos, todes, continuar en el esfuerzo y no cesar por desnaturalizar la desigualdad. Y también señalar las implicaciones que tienen los sistemas de dominación y subordinación. O sea, la desigualdad no es una medida relativa nada más. Hay algo detrás que son los sistemas de dominación y subordinación y explotación por distintas razones, por razones de género, clase, etnia, raza y edad y otros, ¿no? Pero también que estas distintas ejes de dominación se concatenan, se suman, y una persona las vive, puede vivir todas ellas en una misma persona, ¿no? Entonces, todo esto da lugar a distintas formas de violencia, por lo que también estamos comprometidas y comprometidos y comprometides a cambiar también nuestras maneras de actuar, comprometernos con eso en nuestros distintos ámbitos de acción, la casa, el trabajo, el espacio público. Entonces, pues creo que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que se dieron no yo, ¿verdad? Pero ellas algunas pistas de por dónde se puede empezar y por dónde se debe continuar, porque hay muchas cosas que, como ellas mismas lo han mencionado,
Aquí no alcanzo a ver bien, pero hay compañeras militantes y hay gente que ha hecho trabajo en sus distintos espacios, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todas, a todes, a todos el haber venido y pues que haya sido fructífero para todas y todos y todes. Gracias y buenas noches.